de Buenos Aires, que va nuevamente a impulsar dos reformas, la principal laboral y que va de la mano la impositiva. ¿Y por qué decimos que va de la mano? Porque dice que primero va a reducir impuestos y de esa manera va a impulsar mayor cantidad de empleo en blanco. ¿De qué manera? Bueno, sacándole presión al empleador, sobre todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que un empleador no puede tomar más gente porque el 931 es muy caro, entre otros aspectos? Entonces, de esa manera, sacándole quizás la soga del cuello a los empleadores, busca que empiece a haber mayor cantidad de trabajo formal. Algunos de los puntos, ¿cuáles serían otros? Por ejemplo, una jornada laboral que pase de 8 a 12 horas, pero que vos puedas empezar a hacer un banco de trabajo, es decir, un día hago esta cantidad de horas o el mismo día la podés hacer partida de la jornada laboral para así llegar a las 12 horas. Después vamos a escuchar al sector empresarial diciendo que muchos de los nuevos trabajadores, sobre todo quizás las franjas más jóvenes, están buscando esta flexibilidad, este banco de horas y que quizás sobre todo los nuevos trabajos en cuanto a sobre todo rubro tecnología. Uno de los aspectos. Otro de los aspectos de esta reforma laboral que ya fue rechazada en su momento en la primera reforma que intentó hacer Javier Milei y después el año pasado se aprobó otra reforma mucho más chiquitita donde empezamos a ver esa práctica o ese periodo de prueba de 3 a 6 meses, algunas de las reformas. Otras que podría llegar a venir es que parte del salario de esa persona no sea todo en papel billete, sino un poco con, por ejemplo, ticket canasta. Y además, aquel sector que quizás dicen que es donde el empleador empieza a perder sus derechos. Al momento del pago de indemnizaciones, se habla de un tope de años en esas indemnizaciones, algo que lo vemos en la provincia en cuanto a esta reforma del Estatuto del Empleado Público, que, ¿se acuerdan? Contábamos hace algunas semanas atrás que el empleado iba a poder pedir a través de, sobre todo la justicia, el pago de esos años o meses momento en el cual no le habían pagado, pero iba a tener un tope. Bueno, esto podría ocurrir. Y además esa indemnización ahora pagarla en 12 cuotas. Será parte del proyecto que va a ingresar al Congreso y que después debería modificarse. Vamos a escucharlo al presidente hablar de esta reforma laboral. Lo primero que va a decir es, debe sacar impuestos para que de esa manera puedan contratar un poco más. Y después dice, si hay más empleados, se derivan mejores jubilaciones. Tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, sí. Bajar alícuotas, expandir la base imponible, de modo tal que al bajar las alícuotas no tenga sentido la evasión. Nos permite avanzar en una modernización laboral. Y hay algo que es muy interesante. Dicen, no, van por tus derechos. No, no vamos por los derechos de nadie. Hay un régimen contractual vigente, sí, que si a mí me preguntás es anacrónico. Nosotros decimos, si vos querés usar estos contratos, sí, los podés usar. O sea, se sientan las partes y dicen, no, nosotros queremos seguir usando estos contratos. No hay problema. Que vos le das flexibilidad a los outsiders, es decir, los que están afuera. Y eso va a permitir que los que están en el mercado informal puedan encontrar algún sistema acordado entre las partes para ser formal. Cuando vos haces eso, vos duplicás la cantidad de trabajadores haciendo aportes. Y eso significa que hay el doble de ingresos disponibles para pagar jubilaciones, para pagar mejores jubilaciones. Vamos a escuchar la pata empresarial que piensa de todo esto. Está de acuerdo en esta reforma, sobre todo impositiva, en que es necesario que contratar a un empleado no sea tan caro. Nos dicen, del otro lado de la cordillera es bastante más barato que aquí. Lo va a decir el empresario cuán más barato es. Pero por otra parte indicaron que, bueno, es necesario escuchar sobre todo al empleado, qué es lo que está buscando, cómo quiere realizar esa jornada laboral, cuán flexible puede ser esto que mencionaba el presidente de buscar un poco esa flexibilidad laboral. Pero sobre todas las cosas mencionaba esto, si a nosotros nos cuesta mucho contratar un empleado, también nos cuesta mucho traer mayor maquinaria y esa es sobre todo una de las grandes diferencias que podemos tener con el resto del mundo y por eso en Argentina es muy caro contratar a una persona. Con estas reformas van a venir a solucionar los graves problemas económicos que tenemos. Intereses altísimos, no hay créditos para las pymes, se hace
muy pesada la carga impositiva, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son las que traccionan a la Argentina, ¿no? O sea, yo creo que lo más interesante de lo que se está planteando es el tema de la reforma impositiva, ¿no? Tratar de darle soluciones a los generadores de empleo, de que no les sea tan costoso tener un trabajador, que es desde el lugar de donde generalmente se generan los conflictos, de la concreta imposibilidad de poder tener a un trabajador registrado conforme lo dice la ley, porque se les resulta imposible, es carísimo tener un trabajador registrado, y ahí surgen las informalidades del trabajo. La llamada industria del juicio está generada por todo el contexto económico, en el cual lamentablemente las pymes sobre todo no pueden registrar correctamente a sus trabajadores, y de ahí empiezan a surgir los conflictos laborales por reclamos por incorrecta registración o porque se pagan salarios inferiores a lo previsto. Pero en última instancia está la justicia, y en la justicia es donde entran los reclamos, y es la justicia la que en definitiva va a determinar si un reclamo planteado por un abogado prospera o no prospera. Bueno, por último, allí pasaba el abogado y decía, ojo, la advertencia que dicen se van a encontrar sobre todo con trabas en cuanto a que la norma madre, que es la Constitución, si ustedes avanzan sobre todo quizás con la reforma de esta jornada laboral de 8 a 12 horas, con la forma en cómo se pagan los sueldos y sobre todo las indemnizaciones, ahí van a avanzar sobre los derechos de los empleados, y aquellos derechos adquiridos que tenemos los trabajadores no nos pueden sacárnoslos. Entonces allí es donde dicen, ojo, porque la primera modificación que hicieron de la ley laboral, muchos reclamos, la justicia dijo esto es inconstitucional y no se pudieron aplicar. Entonces esa será una de las trabas más complicadas que va a obtener Javier Milei si de nuevo toma sobre todo impulso esta reforma laboral en el Congreso. Lo escuchamos entonces ahora sí al empresario. Hay muchas cosas que no están funcionando en el sistema, y creo que el peor resultado es tener más del 50% del empleo en negro. Hoy por hoy, en el caso de Mendoza, llevamos casi 12, 13 años sin crecer el empleo formal. Estas reformas son necesarias para generar mayor certidumbre, eliminar los juicios laborales, eliminar la litigiosidad laboral, y ese efecto de flexibilización no es ni más ni menos que lo mismo que hoy está reclamando el ciudadano cuando quiere, por ejemplo, nos pasa en empresas de tecnología y demás, que quieren ser más freelance. Los sindicatos también sostienen de que cada vez tienen menos gente dentro de los gremios, entonces el efecto de representación no está funcionando de la mejor manera, y sin lugar a dudas creo que las reformas van a tener que ver con el mundo de la modernidad, va a tener que ver con esto que la Unión Industrial Argentina tanto reclama, que es equilibrar la mesa, los impuestos que son muy caros. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra compañía también trabaja en Chile, y nuestra diferencia de costo es casi de un 30% en producir 1 kilómetro acá que producirlo en otro país.